bienvenida a este nuevo video de ASMR, en donde por primera vez voy a pintar con tinta china. La tinta china es como si la acuarela y el lápiz grafito hubieran tenido un hijo. Se pinta como acuarela, pero es negro como el grafito. Acompáñame y descubramos este nuevo material. Espero que este video te pueda relajar. Esta es la tinta china que compré. Es de marca Artel y dice que es de secador rápido. Aquí hago las primeras pruebas. Combino agua con esta tinta en diferentes cantidades. Si la quiero más clara, agrego más agua y menos tinta. Y si es más oscura, más tinta y menos agua. Aquí hice una escala de valores, pero la tengo que corregir ya que como se puede ver aquí, no hay mucha diferencia entre sí. Esta última que pinté es tinta pura. Algo muy importante de tener en cuenta es que una vez que la tinta se seque, se va a aclarar, así que eso también influye en la escala de valores. Ahora estoy probando diferentes pinceles para probar cómo se comporta la tinta en cada uno de ellos. Por ejemplo, este pincel de abanico creo que va a servir bien para pintar vegetación. Este es el pincel más delgado que tenía, pero eso está un poco desgastado y ya no pinta bien. Yo creo que este pincel difícilmente lo ocupe. Ahora estoy ocupando este pincel que tiene un corte vertical. Se puede hacer trazos anchos y muy delgado como se puede ver aquí. Ahora, una cosa interesante es que en la tinta china se puede ocupar pincel, pero también se puede ocupar la plumilla, la clásica plumilla que hemos visto todo en algún momento, sobre todo en películas. Aquí estoy probando el último pincel que es el más ancho y esto va a servir más para pintar zonas amplias. También es importante esperar un buen secado, ya que como se pudo ver aquí también, si uno pinta sobre húmedo, la tinta tiene menos control y se reparte de forma que a veces no necesariamente a uno le interese. Ahora ya empiezo a pintar figuras, ya que probé los pinceles y la diferente escala de valores. Trato de empezar con lo básico. Hacer una esfera y un cuadrado es algo también típico en el dibujo, ya que con esto se puede probar cómo pintar bien las sombras. Aquí parto pintando el fondo para recortar. Luego, una vez que esto se seque, voy a empezar a pintar las figuras. Paralelo a esto, también voy a pintar un paisaje. La intención de estos dibujos no es pintar algo hermoso. Al contrario, está bien equivocarse porque cuando uno se equivoca, uno puede aprender mejor de este material. Por ejemplo, aquí aprendí diferentes cosas. Cuando se aclara, queda feo, por ejemplo, eso debía agregar más tinta. Y cuando se seca, está complicado corregir, si no imposible. Aquí traté de corregirlo mejor. Esta tinta que ya se secó y no pude, quedó mal. Lo bueno de todo esto es que uno puede pensar bastante bien antes de hacer cada pincelada. Es casi meditativo. Ahora ya estoy empezando a pintar este cubo. Aquí nuevamente me equivoqué. No fue exactamente en la línea que debía pintar. Pero como digo, yo no me preocupo tanto de esto porque está hecho para poder equivocarse. Esta es la oportunidad para poder equivocarse, para que en otro dibujo no cometamos el mismo error. Ahora estoy pintando un paisaje. Este será un paisaje de una montaña, un bosque y un río calmado. Aquí para la montaña pinto con bastante agua y poca tinta, ya que la idea es crear atmósfera. Yo no estoy copiando de ninguna parte de aquí. Este paisaje es de mi imaginación. Por cierto, aquí pude corregir antes que se pudiera secar y ahí quedó bien. Se pudo quitar esa mancha molesta que había hecho. Ahora empiezo a pintar el cubo. Aquí voy a ir haciendo como un
dicen, pasar, por ejemplo, de estas figuras al paisaje y del paisaje a la figura. Y así estar constantemente a terminar a cada una de ellas. Hago esto porque esto me da la oportunidad de que mientras que uno se seca, puedo avanzar en el otro. El propósito es pintar capa por capa. En el caso de la esfera es para poder generar el volumen que tiene esta. Y en este caso de los árboles, por ejemplo, es un poco distinto porque si hubiera pintado estas líneas guías para los árboles, mientras que la montaña estaba húmeda, esta tinta se hubiera esparcido de una forma que no me interesa. De esta forma puedo ser más preciso en cómo se hacen estas líneas guías. Ahora, por ejemplo, cuando se secó esta capa del círculo, digo de la esfera, empiezo a pintar otra capa con un poco más de tinta, pero ya va generando un poco más de sombra. Es importante recordar que una vez que esta capa se seque, esto se va a aclarar, así que uno va a estar bastante tiempo dando varias capas hasta conseguir un tono adecuado. Por cierto, a los bordes donde había pintado esparzo con un pincel seco. De esa forma queda una graduación más realista. Ahora con el pincel de abanico empiezo a dar forma a los árboles, a estos pinos. Como ya había dicho, este pincel es adecuado para hacer vegetación y creo que queda bastante bien de esta forma. En los primeros pinos, los que están más a fondo, lo pinto con bastante agua, ya que entre más alejado se ve está una cosa, se ve con menos definición, y así que trato de representar esto de esta forma. A medida que los pinos están más cerca, voy a tener que agregar un poco más de tinta al agua. Ahora vuelvo a aclarar de que yo no soy experto en esta tinta china. Como había dicho al inicio de este video, estoy probando esta tinta por primera vez, o prácticamente por primera vez. Recuerdo que en mi adolescencia había ocupado esto, pero no supe cómo usarla. De hecho, creo que la había comprado por otros propósitos. De hecho, esta vez también compré esta tinta china con otros propósitos, pero me llamó la atención en cómo se podía ocupar. Y bueno, estaba económica, así que la compré simplemente. También estuve viendo las plumillas para dibujar con tinta china. En internet vi que estaban económicas para comprar ahí, pero algunas personas dicen que estas no las recomiendan para dibujar, que dicen que son muy de mala calidad. Yo no sé, si la encuentro por ahí, quizás la compre. En general, las plumillas son para dibujos con un resultado, un estilo más europeo, y los pinceles dan un resultado más de un estilo japonés. Pero supongo en cómo se maneje todo esto. Por cierto, si te estás preguntando qué es esa línea negra que aparece en la parte inferior del video, la verdad es que ni siquiera yo sé. Apareció ahí, así que no sé qué cosa será eso. Bueno, era esto, tenía que aclarar. Algo muy importante que me estaba dejando en el tintero es que estoy trabajando en un papel de acuarela. Esto es muy importante ya que no sirve cualquier papel. Si hubiera pintado en un papel delgado, por ejemplo, el papel se hubiera deformado, incluso hasta rompido. Esto también es importante en el caso que vamos a ocupar una plumilla. Ya he escuchado historias de que ocupan la plumilla y terminan rompiendo el papel por ser demasiado delgado. Bueno, el papel de acuarela tiene la ventaja que es un papel duro y que es resistente al agua, no se va a deformar. Para no dejar a medias tinta el tema del papel de acuarela, debo decir que se debe tratar igual como si fuéramos a pintar una acuarela. El papel se debe fijar a una tabla con cinta adhesiva. Bueno, volvamos al tema del dibujo o pintura. Ya no sé cómo catalogar esto. Como se puede ver aquí, ya he dado varias capas, tanto como en el paisaje como a esta figura. Y de a poco
empieza a agarrar buena pinta. En el caso de la esfera, voy dando capas más oscuras, sobre todo en la parte que está más alejada de la luz. Difumino un poco los bordes para que haya una transición de a poco y quede más realista. Yo creo que esta esfera está casi lista. Cuando la termine, empiezo a pintar las sombras proyectadas. Aquí mismo empiezo a pintar las sombras proyectadas. Aquí yo no hice ningún dibujo previo, así que la sombra lo empecé a pintar como mejor me pareciera. No creo que haya quedado perfecto, pero eso no importa. Después de la sombra de la esfera, empiezo a pintar la sombra del cubo. Quedó más o menos nomás, pero no importa. Esto, como digo, es un dibujo de práctica. Que mi mayor propósito es saber cómo se comporta la pintura. Esto ya va siendo las últimas sombras. Una vez que termine estas sombras, me voy a dedicar de lleno al paisaje, a terminar todo eso. Esta sombra me quedó un poco oscura, pero voy a complementar la sombra de la esfera para que quede todo más parejo. Aquí corrijo un poco la forma de la sombra y aquí termino las últimas sombras. Entre la sombra esté más cerca de la esfera, debería ser más oscura. Así que de esta forma va terminando esas figuras. Ahora ya empiezo a pintar los últimos árboles del paisaje. En los últimos árboles ya empiezo a pintar con tinta prácticamente pura. Si es que le agregué algo de agua, es muy poco, pero mayormente es casi pura tinta. Cuando termine de pintar estos árboles y ya estén secos, voy a empezar a pintar lo que es el lago. Para el lago tengo pensado algo especial. Pero por mientras hablemos de este último árbol. A este último árbol es donde más tiempo le dedico, porque es el objeto más cercano y entre más cercano una cosa debe ser más detallado. Es algo también básico en el dibujo para dar esa sensación de cercanía y lejanía. Ahora hablemos sobre este lago o río. Para esto, como había dicho anteriormente, tenía algo preparado especial. Y es que aquí quiero probar la prueba de pintar húmedo sobre húmedo. Ya había dicho de que cuando se pinta húmedo sobre húmedo se pierde el control de los trazos de la pintura. Pero estos también se puede ocupar a favor. Este efecto difuminado puede servir bastante para el reflejo del agua. En este momento ni siquiera estaba seguro de lo que estaba haciendo, así que para mí era una cosa de ganar o morir. Las primeras pinceladas que di al agua estaban muy tímidas, con poca tinta, sin personalidad, pero ahora quise dar con mayor cantidad de tinta para que se pueda ver bien. Además, como te estaba diciendo, cuando una vez que esta tinta se seca, se aclara bastante. De hecho, aquí ya se pudo ver cómo se aclaró un poco al solo secarse un poquito. Ahora también el reflejo estaba un poco recortado. Con un pincel seco empecé a difuminar estos bordes para que se viera más realista. Esta es la misma técnica que estaba ocupando para la esfera, pero aquí la apliqué de otra forma. Ya empiezo a dar los últimos detalles. Doy un poco más de fuerza a los reflejos en el agua y esto ya estaría listo. Está claro que me falta mucho por aprender, pero en mi experiencia en el arte todo se aprende con práctica. Aquí me despido yo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un siguiente video. Chao.